El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización. Jesús Soberano Señor presenta Palabra de Iluminación con el Maestro de las Sagradas Escrituras, Dr. José Briceño. Quédate con nosotros para que recibas las bendiciones que el Dios Eterno ha plasmado para ti en su palabra. Esto es Palabra de Iluminación. Bendiciones de nuevo, Maestro José Briceño, transmitiendo desde Chauco, Puerto Rico, para el mundo, por ende, internacionalmente hablando. Ya estamos en los 5 continentes. Dios, gracias por la palabra que está corriendo y Dios la está llevando. Dice que el mundo será lleno de su conocimiento. El Maestro José Briceño, cumpliendo con el arduoso y honroso llamado que Dios me ha hecho de estudiar las Escrituras, percibir, captar, conocer el pensamiento de Dios, conocer el pensamiento de las tinieblas y conocer el pensamiento de los hombres que está plasmado en las Escrituras. De todo. Como estudiosos, como maestros, estoy llamado a conocer todo, cómo Dios piensa, cómo piensan las tinieblas, es decir, el diablo y los demonios, y cuál es el pensamiento del hombre. Muchas cosas que se escribieron en la Biblia por inspiración de lo que los hombres dijeron, así lo creyeron, pero que Dios no responde por lo que los hombres dijeron, porque no es así, no es la forma de Dios pensar. En esta oportunidad quiero tratar un tema que, además de ser de suma importancia, como todos, creo que es de mucha urgencia. Pido al Eterno, a mi Padre, a mi hermano Jesús, que está a su diestra, y a mi Consolador, el Espíritu Santo, morando en mí, que puedan llevar este mensaje a los lugares recónditos, a los más escondidos, porque hay una necesidad muy grande de que un mundo conozca estas verdades del Reino. Quiero tratar un tema acerca de lo que es el temor y la paz como indicativo de no estar en temores, en dudas, en ansiedades, en preocupaciones, sino de caminar en fe. Un mundo que está sumergido en temores. Temor a todo. Temor a la muerte, temor al futuro, temor a lo inesperado, temor a un divorcio, temor a un fracaso, temor de quedarse encerrado en un ascensor, temor al atraco, temor a la traición, temor a la enfermedad, temor a las deudas, y para usted de contar. El mundo está lleno de fobias, que ese es el término que se utiliza en el griego para hacer referencia al temor. Lo primero que hay que tomar en cuenta en relación a la fe y a la naturaleza de Dios es que de Dios, del Eterno, de mi Padre, que tanto me amó y envió a su Hijo y que me ama, de Él no procede ni siquiera produce el temor. No. Ni de Dios Padre, ni de Dios Hijo, ni de Dios Espíritu Santo procede, ni ellos producen el temor. Ni siquiera acciones con las cuales el hombre quede intimidado, amedrantado, atemorizado por causa de Dios. No. Cuando Dios hacía sus teofanías, Dios, fania, aparición, sus apariciones, o los ángeles también hacían apariciones con un mensaje de Dios. Lo primero que usted va a conseguir en las Escrituras Sagradas es el término cuando Dios dice no temas. Lo primero que decía Dios o los ángeles era no temas. Eso en Lucas, el capítulo 1, verso 11 al 20, en Lucas, el capítulo 2, verso 8 al 15, usted va a conseguir eso. Y en el Antiguo Testamento está lleno de
de estas expresiones que salieron de la boca de Dios cuando hacía su aparición. Porque del eterno no procede el temor. Dios quiere que como sus hijos, seguros de su amor, de su paternidad, de su cuidado, de su cobertura amplia, entendiendo lo que es cobertura. Mire, ese término temor que me llamó la atención, un artículo que leí, no porque lo busqué, creo en quien lo escribió, lo estudió muy bien. Ese término temor, con sus derivados, aparece en la Biblia 365 veces. 365 veces aparece el término no temas, no temáis. Y alguien, algo me dice que ¿por qué son 365 veces? Porque son 365 días que están en el año y hay un temor para cada día. Todos los días Dios te dice, no temas, cree, confía, no temas. Qué verdad hay acá. Esto no es una casualidad. Esto no es una casualidad, esto es un proceder de Dios que se ajusta a nuestro calendario, a una verdad divina. Mire, cuando el término temor aparece en las escrituras sagradas en relación a Dios, tiene que ver con la honra, reverencia, con el respeto. El proverbio está en el capítulo 1, verso 7, dice, el principio de la sabiduría es el temor de, no dice a Jehová, dice de Jehová. El principio de los que son sabios, lo que me va a decir a mí que tú eres una persona que caminas en sabiduría es que cumpla con unos principios. ¿Cuáles son los principios de honra, de reverencia, de respeto, de consagración, de apartarte totalmente para Dios? Eso es lo que quiere decir el principio de la sabiduría, es el temor de Jehová. No, el término temor no es fobia, como que le tengas miedo a Dios, y lo que te lleva a la presencia de Dios o a la oración o a la intimidad o a la comunión es que te sientes intimidado, amedrentado, amenazado por Dios. ¿Lo haces o lo haces? No, ese no es Dios. Dios es un Dios que no te impone su palabra ni te impone su voluntad, Él te la expone. De ti depende si la tomas o la dejas. Dios no intimida, ni manipula, ni controla. Dios persuade en amor. Persuadirte es enamorarte para ganarse tu voluntad. Dios no viola la voluntad de los hombres. Dios no es un violador. Él nos ama. Eso tenemos que entenderlo por delante. Mire, no hay nada que tú puedas hacer a favor del amor de Dios y no hay nada que puedas hacer en contra del amor de Dios. ¿Qué usted quiere decir, maestro? No hay nada que tú puedas hacer mal en relación a cualquier tipo de pecado para que Dios te ame menos. Y no hay nada que tú puedas hacer en bien o bueno para que Dios te ame más. Hagas lo que amas, Dios te ama igual. Dios te amó ayer, te ama hoy, te amará mañana y te amará por siempre. Él no cambia. Mire, la degradación y la más grande decepción interna en la vida de un hijo de Dios es vivir toda una vida dudando de Dios, sumergido en el temor. Alguien dijo que es mejor morir creyendo en Dios que vivir dudando de Él, sumergido en los temores. Por lo menos si morimos creyendo. Pero no viviremos dudando, sumergido en los temores. Esa es la degradación más grande que pueda haber. Esta es una de las áreas en la cual el Creador quiere tratar con nosotros. Que lleguemos a un estado total y completo en la fe.
que nada, óigame, y nada es nada, que nada, absolutamente nada, nos imparta temor, ni siquiera la muerte. El creyente debe llegar que esté persuadido en el espíritu y convencido totalmente de que para nosotros el vivir es Cristo y morir es ganancia. Una persona que tenga temor a la muerte, primero, nunca entregará su vida por causa del reino. Por otro lado, el temor a morir, a desprenderte de esta vida, siendo el tiempo de Dios, es porque temes a los desconocidos, porque no conoces, tú no sabes a dónde va, no estás seguro de lo que es la vida eterna, no tienes un conocimiento preciso y conciso de lo que es el programa de Dios para el futuro, lo que es la escatología y para ustedes contar. El creyente, oído, esto es una locura por los principios del reino. Debemos entender nosotros como creyentes, no como incrédulos, como creyentes, que aún para morir hay que tener fe. Las escrituras registran de hombres que murieron creyendo, aunque no vieron lo prometido. Mire, no tiene sentido el que vivamos una vida sumergido en los temores, las dudas, en las ansiedades, en las preocupaciones, en la incertidumbre, en los desasosiegos, en las interrogantes, en las inseguridades, cuando le servimos a un Dios que todo lo puede. Hebreos 11:13 dice, cito, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Voy a hacer un análisis acerca de lo que es el temor, en contraste a la fe, que es lo que no le da lugar a la paz. El temor no le da lugar a la paz en nuestro interior, en nuestra vida. El término temor del griego es fobeo, que se aplica al sentimiento que conduce a la cobardía. Que es igual decir falta de valor para enfrentar las cosas. El temor desde el punto de vista científico y teológico tiende a llevar a la persona temerosa a otros campos relacionados con el temor. Para mayor comprensión voy a definir desde el punto de vista etimológico otros términos del griego que tienen relación con el temor. Tienes el término deilo, D-E-I-L-O, deilo, de donde se deriva tímido, cobarde, y esto tiene que ver con el sujeto que se deja dominar por el temor y está sumergido en él. Eso es deilo. Tiene ekphobos, E-K-F-O-B larga, o S, ekphobos. Esto denota la intensidad del temor. Es donde el temor ha tomado total control del sujeto hasta sumergirlo, hasta absorberlo, arroparlo, hasta tomar dominio de él. Tienes el término entromos, que es E-N-T-R-O-M-O-S, entromos. Y tiene que ver con la manifestación física del temor, producto del ekphobos. Esto es producto de su intensidad y su influencia. Ya cuando el temor toma total control del sujeto, lo domina, lo absorbe, entra en entromos, porque tiene que ver con la manifestación física del temor, producto de su intensidad y su influencia. Según Hechos 16:29, Hebreos 12:21.
Es cuando en tromos, es cuando por causa de la intensidad del temor que entras en ekphobos, la persona en algunos de los casos queda estática, sin movimiento. Otras tienden a tener sudoraciones, necesidades fisiológicas involuntarias, se orinan, defecan. Otras tiemblan, otros gritan, otros enmudecen, algunos se desmayan y en el peor de los casos se infartan hasta el punto de producir la muerte. Esto es en tromos, son manifestaciones que se dan por causa del poder cuando entró en el estado de ekphobos, cuando el poder toma total control del sujeto y lo domina, lo absorbe, se lo lleva por completo. Okay. Después de haber analizado el término temor en sus diferentes aplicaciones, debemos comprender que lo antónimo o contrario de la fe no es la duda, es el temor. Por esta causa, una persona que vive en temores no puede andar en fe, porque el resultado del temor es la duda. Y además de esto, el temor te neutraliza por completo psicológicamente, te deja estático. El temor tiene tanto poder como la fe, pero en forma negativa. Son dos poderes que mueven al mundo espiritual. Es algo que tenemos que entender. La fe es lo que mueve a Dios, el temor mueve al diablo. Satanás sabe que nunca podrá hacer algo en contra de ti a menos que tú le des lugar a través del temor, como él sabe que Dios nunca podrá realizar en ti su propósito si no es a través de la fe. Y esta es la causa por la cual él trata de mantener al creyente en temores. Cuando nosotros hacemos un estudio, cuando conceptualizamos los términos fe y temor, nos damos cuenta que son dos polos opuestos. Y por lógica, ¿no? Por lo tanto, incompatibles. O sea, quien vive en temor no puede moverse en fe, y donde hay fe no hay lugar para el temor. Reina la paz, que viene como producto de la confianza, de la seguridad que tenemos en Dios y en su paternidad. Una persona me preguntó, maestro, o me hizo una observación escuchando un mensaje acerca de lo que es la paternidad de Dios, cómo la paternidad de Dios te brinda seguridad. Más adelante vamos a hablar de eso. Me dice, maestro, ¿quiere decir que un padre violento, o cuando hay violencia doméstica por causa de la figura paterna o materna, pero más a la figura paterna, eso es una influencia satánica? Digo, total. Le dije, total. Yo la viví, no con mi padre, pero sí con mi padrastro, porque mi padre nunca vio de mí, pero mi madre se metió a vivir con un hombre, mi padrastro, y había en la casa la figura masculina, que no era paterna, pero en el caso podemos decirlo así, llegaba, era ebrio, era un militar con un arma en la mano, haciendo disparos y causando influencia, intimidación, control. ¿Qué no hacía yo? Lloraba, temblaba, quedaba estático, me orinaba, me evacuaba, daba gritos. ¿Qué no se producía? ¿Qué no se producía en mí? El niño. Yo fui un niño y fue lo que me llevó a mí a la calle. A mí me llevó a la calle ese niño que cuando en los fines de semana él sabía que venía su padrastro y con esas escenas tan diabólicas en la casa, pues yo prefería tirarme a la calle y llegar el otro día en la mañana cuando ya todo, entre comillas, estaba ya en paz, entre comillas, en paz. Entonces, todo lo que intimide, manipula y controle es una influencia satánica. Punto. Así. Si tú te sientes manipulado, intimidado, controlado, influenciado y la persona que está contigo se te acerca, te produce temores, seguridad, eso es satánico. Eso es satánico. Porque de Dios no viene eso. Fíjese que la fe, fíjese el concepto de la fe. Oiga esto.
La fe es la certeza de lo que se venía esperando, la convicción de lo que no se ve. Eso es lo que es la fe. La fe es la certeza de lo que esperábamos o de lo que esperamos, la convicción de lo que no se ve. El temor es la incertidumbre de lo que se espera y no se desea, la desconfianza de lo que no se ve. ¿Qué es el temor? La incertidumbre de lo que se espera y no se desea, la desconfianza de lo que no se ve. Voy a dar ejemplos bíblicos acerca del contraste que hay entre la fe y el temor, porque todo hay que sustentarlo por las escrituras. Si esto no está en la Biblia, maestro, esto no tiene sentido. ¿Ok? Primer ejemplo. Según el testimonio del Evangelio de Marcos, la noticia que le trajeron a Jairo acerca de la muerte de su hija produjo temor en él. Jesús, conociendo los principios de la fe, lo reprendió y le dijo: no temas, cree solamente. O sea, no temas, cree solamente. Con estas expresiones, lo que Jesús le quiso decir a Jairo fue: no le añadas a tu fe temor. No le añadas a tu fe temor. Eso está en Marcos 5, 35, 36. Voy a leer el pasaje, cito. Dice: mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de las sinagogas diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de las sinagogas: no temas, cree solamente. Es decir, no le añadas a tu fe temor. ¿Por qué? Porque si hay temor, no hay lugar para la fe, y donde no hay fe, no obra Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. El segundo ejemplo lo tenemos en el Evangelio, lo registra el Evangelio de Mateo. El evangelista Mateo presenta un caso donde los discípulos estuvieron amedrentados a causa de la tempestad que se desató durante la travesía del mar. Según el relato bíblico, en lo que escribió el evangelista Mateo, Jesús se dio cuenta que los discípulos no tenían fe por causa del temor. Vamos a analizar el pasaje. Dice: y entrando él en la barca, él es Jesús, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Según Alfred Edersheim, historiador judío, dice que estas olas medían hasta de 9 a 15 metros aproximadamente. Y dice el texto que mientras la tempestad estaba y las olas cubrían la barca, que él dormía. Dice, pero él dormía. ¿Quién es él? Jesús. Y vinieron sus discípulos y le despertaron. Si no le despiertan, señores, no olvides, permanece durmiendo. Diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él, quien Jesús, les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Hombres de poca fe. ¿Por qué qué? Teméis, hombre de poca fe. Observe usted que aquí tenemos el temor en contraste a la fe. El tercer ejemplo lo registra el evangelista también Mateo. Según lo que está escrito, la duda entró en Pedro producto del temor al ver que se hundía en medio de las olas producidas por el fuerte viento. Cito, dice el texto: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Él caminó, Pedro caminó. Pero al ver el fuerte viento, oído que se fue por los sentidos,
al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. ¿Cuándo comenzó a hundirse? Cuando tuvo miedo. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. Jesús, extendiendo la mano hacia de él, lo tomó y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pedro le respondió, Señor, tuve temor. Eso está implícito en el pasaje. Una de las cosas que te indica, según lo que nosotros hemos presentado ahora en los 3 ejemplos, bíblicamente hablando, que en ti hay fe o que en mí hay fe, es que nada, absolutamente nada de lo que te digan en contra de la palabra te produce temor. Señores, Jesús les dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado. Les dio una palabra. Pase lo que pase, las olas pueden medir lo que midan, esto no se va a hundir porque yo les dije que íbamos a pasar y vamos a pasar. Ellos no tuvieron confianza en la palabra que Jesús les dijo. Ellos se llenaron de temores al ver el fuerte viento, se fueron por los sentidos y perdieron. Si Jesús no está, perecen. Entonces, una de las cosas que te indica que en ti hay fe es que nada de lo que te digan en contra de la palabra te produce temor. Es decir, si lo que te dicen en contra de la palabra no te roba la paz, oiga ese término, la paz, que vamos a hablar más adelante de esto, la confianza y la seguridad es un indicativo que en ti hay fe. Smith Wigglesworth, denominado como el apóstol de la fe, en uno de sus escritos dejó plasmado un pensamiento el cual me bendijo la vida cuando lo leí. Él dice, el temor mira las circunstancias, la fe pasa sobre ellas. Oiga, el temor mira las circunstancias, la fe pasa sobre ellas. Don Gossett, el escritor del libro Cómo vencer el temor, dejó algo plasmado en su libro que al leerlo me bendijo la vida. Dijo, cito, darle lugar al temor es como darle lugar al diablo. Y agregó, el temor es un imán del diablo, es un cáncer espiritual. El temor es una fortaleza satánica que no le da cabida a la palabra de Dios en la vida de los hombres. Juan el apóstol, en su primera carta, el capítulo 4, verso 18, dejó algo plasmado que me bendice la vida. Dice que el temor lleva en sí castigo. Esto es un principio que se cumple teológicamente hablando en la vida y se ha demostrado hasta psicológicamente. O sea que el temor trae sus consecuencias. Todo lo que le sobrevino a Job fue producto de sus temores. El texto dice, expresado por Job, dice, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado, no obstante me vino turbación. Esto hay que tomarlo en cuenta. O sea, nosotros los creyentes leemos Biblia, pero no estudiamos las Escrituras. Mire cómo piensa el pensamiento de Job, que te enseña grandes principios. Un hombre con una alta experiencia, después de ser libre, después de estar sano, se enteró y se dio cuenta de que todo lo que le vino fue producto de los temores. Y mira los principios que dice, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz. Óigame, no he tenido paz. ¿Por qué? Porque la paz es producto de la fe que depositas en una palabra que Dios te dio. El reposar en el cuidado de Dios, en la paternidad de Dios, en el amor de Dios, entrar en el reposo de Dios te produce paz. Entonces dice, no he tenido paz. No me aseguré, o sea, no estaba seguro. Ni estuve reposado, no entré en el reposo. Todo esto es producto de los temores. El no estar seguro, el no estar en reposo, en la quietud, ¿ya? No obstante, me vino turbación. Ya esto es el final
de todo, la del temor, la turbación, me llegó de todo esto. He sido testimonio de personas que le han dado infartos y están a la espera del segundo lleno de temores. Porque son 3. Oído, ya son 3. Al tercero listo. Son 3. Yo entiendo que te dio 1, cuídate. Con la alimentación, hay que tener cuidado. Pero no estés a la expectativa esperando que te dé el segundo para que te den el tercero. No. Vive confiado. Te dio el primero por A o por B porque quebrantaste principios bíblicos, porque quebrantaste principios universales. Aprendiste de ese golpe. Te levantas. Buscas el pensamiento de Dios en las Escrituras, qué piensa Dios en relación a esa enfermedad. Clínicamente el médico te va a decir verdades, el por qué te vino, tienes que tomar en cuenta esas verdades, ¿ya? Por causa de una subida de tensión, una subida de colesterol, de triglicéridos, o la mala alimentación, AB. Ok, cuídate, pero no estés a la expectativa esperando que te va a venir el segundo para que te venga el tercero. Vives en temores, no, vives seguro. Todas las mañanas cuando te levantes, pongas tus pies sobre el piso, dale gracias a Dios que te levantaste con vida, que es un nuevo día y que todavía Dios dice que vendrás quitaré toda enfermedad de mi pueblo, vendrás a la sepultura, alargaré tu vida y vendrás a la sepultura en plena vejez. Así es el texto. Quitaré toda enfermedad de mi pueblo, alargaré el número de tus días y vendrás a la sepultura en plena vejez. Dice, no morirás, sino que vivirás y contarás las maravillas de tu Señor. Ese es. Entonces, por otro lado, Salomón en sus escritos corrobora lo antes dicho. El texto dice, el temor del hombre, o sea, interno, el que está en él, no al hombre, el del hombre interno, el que está en él, pondrá lazos, mas el que confía en Jehová será exaltado. Eso está en Proverbios 29, 25. Repito, el temor del hombre pondrá lazos, mas el que confía en Jehová será exaltado, prosperado, sanado, vivirá bajo su cobertura, su paternidad, su cuidado. ¿Qué le puede pasar? Nada. Sí, la única respuesta que tenemos como creyentes para combatir el temor es la fe. Es la fe, más nada. Usted puede orar lleno de temores. Usted puede, lo que lo lleva a levantar la mano y a conducir a una supuesta adoración son los temores, que ya son adoración. ¿Ya? Lo que lo lleva a usted a encerrarse en un cuarto, a tener comunión con Dios son los temores, que ya no hay comunión. Lo que lo lleva a usted a tener intimidad con Dios, encerrarse en un cuarto usted solo, son los temores, que ya no hay intimidad porque lo segundo que está al alcance de usted es el temor. No está Dios, está el temor. Y después es que usted piensa en Dios. Entonces no hay intimidad. Entonces, la única respuesta que tenemos como creyentes para combatir el temor es la fe. No hay más nada, la fe. Alguien dijo, el temor tocó a mi puerta. La fe le contestó, pero nadie respondió. Porque cuando usted le responde al temor con la fe, el temor se va. El temor huye, no se puede, no se va a quedar. Estamos hablando de una lucha interna que usted tiene que librar. El temor tocó a mi puerta, hablando de mi vida. La fe que está en mí, en la palabra, en lo que Dios le ha dicho, de lo que yo soy, tengo y puedo en Cristo Jesús, de mi herencia, de mi legado, le respondió. La fe en eso respondió. Pero el temor que está internamente en mí no me arropó, sino que me abandonó. ¿Por qué? Porque la fe que tengo en la palabra no me permite vivir en temores, sino que en mí entra una paz, una confianza y una seguridad que vamos a tratar más adelante un poquitito de eso. Entonces, el temor es satánico, es diabólico, viene del mismo infierno. El temor produce consecuencias en la vida de sus víctimas que incluso pueden conducir hasta la muerte. El temor produce inseguridad, la inseguridad desconfianza, la desconfianza incertidumbre, la incertidumbre duda, la duda preocupación, la preocupación afán, el afán la ansiedad,
la ansiedad, el desasosiego, inestabilidad, la inestabilidad, confusión, la confusión, angustia, la angustia, tensiones nerviosas, las tensiones nerviosas, depresión, la depresión, problemas cardíacos, llevando al ser a posibles infartos, problemas estomacales, tales como úlcera, gastritis, finalmente lo puede conducir hasta la muerte. La fe es todo lo contrario. La fe produce gozo, paz, confianza, seguridad, estabilidad, prosperidad, salud, vida. La fe es un reposar o descansar en Dios. Ahora, maestro, surge una pregunta. ¿Qué produce temor en el creyente y no lo deja vivir en paz, en el reposo de Dios? Se ha demostrado psicológicamente que lo que produce el temor en una persona es la falta de confianza y seguridad que se tenga en uno mismo o en quien nos estamos apoyando, puede ser en algo o en alguien. Eso es psicológicamente hablando. Pero en cuanto al creyente, llevándolo desde el punto de vista teológico, cuando un creyente tiene temor de algo o alguien, es porque no tiene confianza o seguridad en él mismo y en lo que se está apoyando, en este caso en Dios y en su palabra. O sea, no tenemos una identidad, quiénes somos, qué tenemos y qué podemos en Cristo Jesús, y quién es Cristo y quién es Dios y quién es el Espíritu para nosotros. Entonces, según la palabra de Dios, según el registro bíblico, cuando un creyente deposita toda su confianza en Él, en Dios, en Jesús, en el Espíritu eterno, y se siente seguro de lo que Él es en la deidad, no hay lugar para el temor y reina la paz y emana un gozo del Espíritu que trasciende al alma y se manifiesta en nuestro diario vivir. Fíjese lo que dice Isaías 23:4. No temas, porque yo estoy contigo. ¿Por qué no vas a temer? Porque estoy contigo. ¿Pero quién es el que está contigo? Señor, estamos hablando del Eterno, del que todo lo puede, del que no inventa, del que no está inventando y que está pensando que va a hacer contigo, que ya él sabe lo que va a hacer contigo, que conoce todos los cabellos de tu cabeza, que conoce todo tu entrada y tu salida. Él conoce tu nacimiento antes de nacer, antes que tu padre te entrara, tu madre te concibiera, él sabe todo. Conoce el número de las estrellas, le llama por su nombre a cada una de ellas. ¿Sabe cuántas estrellas hay? Constelaciones de estrellas. ¿Y sabe cuántas estrellas hay en una constelación? Millones y millones y millones, etcétera, de millones. Y dice que Dios conoce cada una de las estrellas, le llama por su nombre. Conoce el número. ¿Sabe cuántas hay? Le llama por su nombre. Dios tapa el cielo con la palma de sus manos. Todas las aguas del mundo caben en el hueco de sus manos. Cuenta las arenas del mar. Dios conoce cuántas granos de arena hay en el mar, cuántos copos de nieve hay. Dios sabe todo. Ese te está diciendo no temas porque yo estoy contigo. Señora, el vivir en temores me dice a mí que tú no conoces a Dios. O sea, ¿quién es Dios entonces para ti? Si vives en temores, ¿quién es Dios entonces para ti? ¿Quién es Dios? ¿Por qué creer en alguien que tú no puedes confiar? ¿Por qué levantar manos? Levantar estandartes, levantar banderas, tocar chofar, danzar a un Dios que tú no le crees. No lo conoces, no sabes quién es, no sabes de qué se trata. Ese Dios te dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre, ¿cuánto siempre? No dice de vez en cuando, de cuando en vez, cuando me acuerde, a lo mejor tal vez quizás algún día. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 26:3 dice el texto, tú guardarás en completa paz, a quien se refiere a Dios. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. O sea, Dios te va a guardar en completa paz cuando tú crees en Él. Si no crees, no te puede guardar en perfecta paz. Esto no es algo automático. Dios va a guardar en completa paz aquellos que meditan en sus pensamientos,
perseveran en ellos y confían en lo que Dios ha dicho. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti han confiado. Salmo 23, 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. O sea, nada en el mundo, ni la muerte, me amedranta, me intimida, me controla, porque sé que para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia, y estimada es a Jehová la muerte de sus santos. O sea que aún hasta para morir tengo fe. No tengo problema con entregar la vida por causa del reino, porque no tengo temor ni a la muerte. Salmo 27, 1. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién me he de atemorizar? Fíjense que el contraste del temor es la fe. Cuando yo tengo fe, no hay lugar para el temor. El Salmo 112, 7 dice: el justo no tiene temor de malas noticias, porque su corazón está firme, confiado en Jehová. Hebreos 13, 6 dice: de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Primera carta que escribe Pedro, el capítulo 5, verso 7, dice: echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Salmo 4:8 dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Cabe otra pregunta: maestro, ¿cuál es la causa por la cual el creyente no confía ni se siente seguro de Dios y de su palabra? ¿Cuál es la causa? Esa respuesta la vamos a dar en nuestro próximo estudio, que va a ser la continuación de este comienzo del tema que estamos desarrollando acerca de lo que es el temor y la paz. ¿Ok? Mis hijos, hasta nuestro próximo estudio. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presentó Palabra de Iluminación. Te invitamos a un nuevo espacio de corte similar por nuestros diferentes medios de comunicación. Contáctanos en los Estados Unidos al WhatsApp +01 786 604 3352 y a los correos jocn77briceno@gmail.com y a maestrojosebriceno.blogspot.com. Bendiciones.